¿Alguna vez te han acusado de algo que no hiciste y aún así todos te ven como culpable? Porque a mí sí. Y no fue cualquier cosa, no, me demandaron por un delito que jamás cometí. Lo peor de todo es que al inicio hasta mis amigos me dieron la espalda. Algo habrás hecho, me decían. Mi propia familia dudó de mí. Esa frase se me clavó en el pecho como un puñal. La historia empezó cuando trabajaba en una empresa mediana, nada del otro mundo, pero era estable. Yo era el típico empleado puntual, cumplido y con buena relación con casi todos. Hasta que un día recibí una notificación, estaba siendo demandado por fraude. Sí, fraude. Según los papeles, yo había manipulado unas facturas y desviado dinero. Ni siquiera tenía acceso a esas cuentas. Y para empeorar, el supuesto responsable que me señaló fue mi propio jefe directo. Recuerdo la primera audiencia como si fuera ayer. Yo sentado ahí, temblando de rabia e impotencia, mientras mi jefe hablaba con esa seguridad repugnante. Sí, señor juez, era obvio que él estaba detrás de todo. Nadie más tenía motivos. Yo quería gritar, saltarle encima, pero me limité a decir. Eso es mentira. No tienen pruebas, porque yo no hice nada. El juez me miró con cara de otro más que niega lo evidente. Perdí amigos, perdí tranquilidad, y casi pierdo el trabajo. Pero en medio de esa oscuridad descubrí algo, una pequeña pista que cambiaría todo. Un correo que nunca debí recibir, pero que me llegó por error. En ese correo, mi jefe hablaba con alguien más, planeando cómo culparme. Y ahí, justo en ese momento, supe que no solo iba a defenderme, iba a vengarme de la manera más brutal posible. Después de leer ese correo, mi sangre hervía. Era claro, mi jefe había armado todo para culparme y limpiarse las manos. El tipo no solo era un cobarde, también era un genio para manipular. Pero ahí estaba su error, había dejado rastro. Y yo, que hasta ese momento me había sentido como una víctima impotente, decidí que iba a darle la vuelta al juego. Primero, no dije nada. Fingí seguir derrumbado. Hasta delante de mis compañeros me hacía el pobrecito. Ellos pensaban que estaba devastado, pero en realidad estaba recolectando pruebas como un maldito detective. Guardé ese correo, imprimí copias, respaldé todo en la nube. Y empecé a revisar viejos documentos. Con cada archivo que encontraba, más claro quedaba que él era el verdadero ladrón. Desviaba fondos, alteraba facturas, incluso había usado mi usuario para algunas operaciones. Lo que más me dolió fue que mis amigos en la oficina no decían nada. Algunos sabían que yo no podía ser, pero se quedaron callados porque mejor no meterse en problemas. Eso me enseñó una lección, cuando de verdad estás en problemas, la mayoría prefiere salvar su propio trasero. Pasaron semanas, y la presión aumentaba. Mis papás me llamaban llorando. Hijo, ¿es cierto lo que dicen? ¿De verdad robaste? Y yo con un nudo en la garganta. No, mamá. Confía en mí. Esto apenas comienza. Hasta mi abogado me dijo. La situación está complicada. Si no encontramos pruebas, lo mejor es negociar. ¿Negociar? Como si yo fuera culpable. Ese día, después de colgar con él, me prometí algo, no iba a salir de esta solo inocente, iba a salir como el tipo que destruyó al que me quiso hundir. Así que armé un plan. No solo iba a exponerlo en la corte, iba a hacerlo quedar como el estafador más grande que la empresa había visto jamás. Lo primero que hice fue infiltrarme en su propio juego. ¿Cómo? Fácil, haciéndome el tonto. Le escribí un correo agradeciéndole por apoyarme en el caso, como si creyera que él estaba de mi lado. El muy descarado me respondió con un tranquilo, yo veré qué puedo hacer para ayudarte. ¿En serio, puedes creer la cara de piedra de ese tipo? Mientras tanto, yo ya estaba reuniendo pruebas de verdad. Un amigo de la universidad que trabajaba en ciberseguridad me ayudó a recuperar correos borrados del servidor. Y ahí estaba, facturas falsas, transferencias a cuentas que ni siquiera existían, y lo mejor, todas autorizadas con su firma digital. El problema era que si lo acusaba de frente, él iba a negar todo y con su posición, seguro le creerían más a él. Así que decidí preparar un show digno de Netflix. Durante una reunión de la empresa, él presentó un informe para limpiar su imagen. Todo era perfecto, hasta que levanté la mano y pregunté. Perdón, jefe, pero ¿podría explicar por qué esta factura aparece a nombre de una empresa fantasma en Panamá? El silencio en la sala fue épico. Se le borró la sonrisa. Intentó esquivar diciendo. Eso debe ser un error del sistema. Pero yo ya había enviado a todos en la junta una carpeta con pruebas irrefutables, programada para llegar justo en ese momento a sus correos. Sonó la notificación en cada laptop. Vi las caras de sorpresa, algunos hasta rieron. Él sudaba frío. Yo disfrutaba cada segundo. Al salir de esa sala, me llamó aparte. ¿Qué crees que estás haciendo? Esto te va a costar caro. Yo, con una sonrisa que llevaba semanas guardada, le respondí. No, jefe, lo que va a costar caro es seguir subestimándome. Ahí entendí que el verdadero poder no está en tener autoridad, sino en saber cuándo soltar la bomba. Después de aquella reunión, mi jefe estaba acorralado, pero aún así intentó contraatacar. A los 2 días, recibí una carta de su abogado. El tipo me estaba demandando por difamación. ¿En serio? Después de que él mismo me hundió con acusaciones falsas, ¿ahora iba a pintarse como la víctima? Yo estaba furioso, pero también tranquilo, porque sabía algo que él no, todavía no había usado mi carta más fuerte.
Un amigo que trabajaba en la DIAN, algo así como Hacienda, me había pasado información extraoficial de que las empresas fantasma de mi jefe estaban en la mira por evasión de impuestos. O sea, el muy genio no solo me quiso arruinar, sino que además estaba dejando rastro de delitos fiscales. Así que cuando su demanda llegó al tribunal, no me defendí de manera normal. No, yo presenté una contrademanda, con pruebas de lavado de dinero, evasión y falsificación de documentos. El juez, que ya parecía sospechar algo raro, me miró con cara de, este chico viene armado. Mi jefe, sentado frente a mí, no paraba de sudar. Su abogado alegaba. Mi cliente jamás habría cometido semejantes irregularidades. Y yo solo solté. Entonces, ¿cómo explica este correo donde él mismo pide manipular las facturas? Saqué impresiones y copias certificadas. Todo legal. Todo preparado. El juez pidió un receso y cuando volvimos, el ambiente era otro, mi jefe ya no era el gran empresario estafado, ahora era el principal sospechoso. Salí de esa sala con una sonrisa que me dolía en las mejillas de tanto aguantarla. Pero no todo acababa ahí. Porque mientras él trataba de apagar el incendio legal, yo estaba a punto de encender el fuego mediático. Hasta ese punto, ya lo tenía arrinconado legalmente. Pero si algo aprendí de todo este desastre fue que la justicia en silencio no siempre es suficiente. Ese tipo me había intentado arruinar públicamente, difamándome y pintándome como un inútil. Así que, ¿por qué no regresarle el favor en grande? Un sábado por la noche, preparé un correo anónimo. Adjunté las pruebas más jugosas, facturas falsas, transferencias a paraísos fiscales, y hasta un audio donde él mismo decía. Tranquilos, si algo sale mal, le echamos la culpa a ese idiota. Sí, ese idiota era yo. ¿El destinatario? Varios periodistas de investigación conocidos por destapar escándalos. Y, por supuesto, también lo mandé a un par de tuiteros con hambre de carnada. El lunes explotó. Los titulares eran un manjar. Ejecutivo acusado de millonaria estafa con empresas fantasma. Nuevo escándalo de corrupción empresarial. Empleado destapa la verdad que todos ignoraban. La oficina parecía una zona de guerra. Gente murmurando, teléfonos sonando, directivos escondidos en sus despachos. Y mi jefe, bueno, él ya ni se aparecía. Lo mejor fue cuando un compañero me mostró un hilo de Twitter con más de 50.000 likes donde alguien escribió. Plot twist nivel Netflix, el jefe estafador demandó a su empleado, pero el empleado lo destruyó con pruebas y ahora lo investiga Hacienda. Fuego almohadilla karma. Yo no podía parar de reír. La ironía era demasiado perfecta. Esa semana me llamaron de recursos humanos. Pensé que me iban a despedir, pero la sorpresa fue distinta. Queremos ofrecerte un ascenso. Necesitamos gente con tu visión. Visión, le decían. Yo solo tenía sed de justicia. Pero aún no había terminado. Mi jefe no solo iba a perder el trabajo ni la reputación, estaba a punto de perder mucho más que eso. Lo que vino después fue como ver una torre de fichas de dominó caer una tras otra. La prensa ya lo tenía en la mira, pero lo que realmente lo hundió fue cuando la DIAN congeló sus cuentas mientras investigaban los movimientos sospechosos. De ser el tipo que llegaba a la oficina en camioneta de lujo, pasó a andar con un carro viejo que probablemente ni era suyo. Y lo mejor de todo, los mismos lamebotas que antes lo adulaban ahora lo evitaban como si tuviera peste. Pero mi venganza todavía tenía un as bajo la manga. Un día, revisando más archivos, porque créeme, este tipo era tan confiado que guardaba todo en su correo corporativo, encontré algo inesperado, mensajes comprometedores entre él y la esposa de uno de los inversionistas principales de la empresa. Sí, además de ladrón, era un infiel de campeonato. ¿Y qué hice? No necesité inventar nada. Solo reenvié esas joyitas al inversionista, de manera anónima, claro. En menos de una semana, el tipo retiró su inversión y lo demandó también por daños y perjuicios. Para cuando volví a verlo, ya no era el jefe arrogante que me miraba por encima del hombro. Era un hombre acabado. Ojeroso, tembloroso, con la corbata torcida y un montón de papeles en la mano. Me detuvo en el pasillo y me dijo con voz casi rota. Fuiste tú, ¿verdad? Tú arruinaste mi vida. Lo miré fijo, sin pestañear, y le solté la frase que llevaba meses esperando. No, jefe. Tú solito cavaste tu tumba. Yo solo te presté la pala. Su cara en ese momento, no la cambio por nada en el mundo. La caída de mi jefe ya no era solo un chisme de oficina, era un espectáculo nacional. Los noticieros lo tenían como tema principal, y en redes sociales lo bautizaron con un apodo que todavía me da risa, el Robin Hood al revés, porque, según los memes, en vez de robarle a los ricos para darle a los pobres, robaba a todos para dárselo a sí mismo cara llorando de la risa. Su foto apareció en todos lados, memes, stickers de WhatsApp, hasta camisetas con su cara y la frase error del sistema. Sí, la misma excusa barata que intentó dar cuando lo confronté en la junta. Yo miraba todo eso desde la comodidad de mi casa, con una cerveza en la mano y la satisfacción de ver que el karma, por una vez, había llegado con turbo. Lo mejor fue cuando un YouTube de esos que cuentan historias virales subió un vídeo titulado El jefe que demandó a su empleado, y terminó destruyéndose a sí mismo cara de payaso fuego. Ese vídeo se volvió viral y la gente en los comentarios decía cosas como necesito una serie de Netflix sobre este tipo. Ese empleado merece un monumento. Y yo, leyendo todo eso en silencio, me reía pensando, si supieran que ese empleado soy yo.
Mientras tanto, mi exjefe enfrentaba juicios por fraude, demandas civiles y un divorcio en proceso porque su esposa también lo dejó, y con razón. Literalmente perdió todo: dinero, poder, amigos, familia, reputación. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Decía: espero que estés feliz. Me quitaste todo. Yo solo respondí: no, tú me lo quitaste primero. Yo solo ajusté cuentas. Y lo bloqueé. Era el final perfecto, o al menos eso pensé. Creí que todo había terminado. Mi jefe estaba acabado, sin dinero, sin familia, sin reputación. Yo ya me sentía satisfecho, como si hubiera cerrado un ciclo, hasta que pasó lo inesperado. Una mañana, tomando café en la oficina, un compañero se me acercó con una sonrisa rara y me mostró su celular. Era una noticia recién publicada. Ex ejecutivo acusado de fraude, ahora trabaja como repartidor de comida rápida. La nota tenía fotos suyas en moto, entregando hamburguesas, con la misma corbata mal anudada que usaba en la oficina, solo que ahora sobre una camiseta grasienta. La ironía me hizo escupir el café de la risa. El tipo que me trató como basura, que me demandó, que intentó arruinarme la vida, ahora andaba pidiéndole propina a estudiantes universitarios. Y aquí viene el verdadero mic-drop: una semana después, pedí comida en una app. ¿Adivina quién llegó a mi puerta? Sí. Se quedó congelado, con la bolsa en la mano, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Yo lo recibí con la sonrisa más sarcástica del mundo y le dije: ¿error del sistema? No pudo responder. Solo dejó la comida y se fue, rojo de vergüenza. Cerré la puerta y estallé en carcajadas. No porque disfrutara verlo humillado, bueno, un poco si cara sudores fríos, sino porque la vida había cerrado el círculo con un final demasiado perfecto. Y así fue como entendí algo: a veces no hace falta desear venganza eterna. El karma siempre encuentra el camino, y cuando lo hace, el espectáculo es gratis. Después de ese episodio en la puerta de mi casa, mi vida cambió por completo. En la empresa pasé de ser el invisible al tipo que todos buscaban para consejos. Me ascendieron, me dieron un mejor sueldo y hasta me dejaron liderar un proyecto importante. El chiste interno entre mis compañeros era: no molestes a mi nombre, que te saca los trapos sucios en junta y te deja sin trabajo. Mientras tanto, de mi exjefe no se volvió a saber mucho, salvo que seguía de repartidor y que lo habían visto una vez en el supermercado usando vales de descuento. A veces me preguntan si no me da lástima verlo así. La verdad, no. Porque él no solo me quiso destruir a mí, sino a muchas otras personas que dependían de su poder. Lo único que hice fue darle una cucharada de su propia medicina. Y si algo aprendí de todo esto es que: mano blanca indicando hacia la derecha, subestimar a alguien es el primer paso para tu propia caída. Mi jefe pensaba que yo era débil, y al final terminé siendo la razón de su peor pesadilla. Karma servido. ¿Caliente? Y con extra salsa picante. Después de aquel encuentro en mi puerta, podría haber seguido con mi vida y olvidarlo todo, pero la verdad es que no pude. Había algo en mí que todavía quería ver hasta dónde podía llegar su caída. Y admito que, en parte, era morbo puro. Empecé a enterarme de cosas por conocidos, que lo habían expulsado del club social, que sus antiguos amigos millonarios ya ni le contestaban las llamadas, que incluso su propia familia le había dado la espalda. El tipo había pasado de ser don empresario a convertirse en una especie de chiste urbano. Un día, en una reunión de la empresa, un compañero dijo en voz baja: oigan, ¿supieron que el jefe anda pidiendo préstamos para pagar abogados? Nadie quiere prestarle porque dicen que está acabado. Todos se rieron. Yo me limité a encoger los hombros, pero por dentro pensé: el karma no solo es lento, es creativo. Lo irónico es que la misma gente que antes me ignoraba o me miraba por encima del hombro ahora me trataba como si fuera un héroe. Recibía invitaciones a almorzar, me incluían en grupos de decisiones y hasta me pedían consejos de cómo enfrentar a la gerencia. Era raro pasar de el invisible a ser el temido. Pero lo mejor aún estaba por venir. Una tarde recibí un mensaje inesperado de alguien que no veía hace años, su exesposa. Me pidió hablar en privado. Dudé en aceptar, pero al final nos vimos en un café. Sé que tú fuiste quien lo hundió, me dijo directo, sin rodeos. Me quedé helado. Pensé que venía a reclamarme, pero no. Sonrió y agregó: gracias. Me quitaste un peso de encima. Yo sabía que él era un mentiroso y un infiel, pero nunca tuve cómo probarlo. Tú lo hiciste por mí. Me confesó que gracias a mi jugada ella había logrado el divorcio a su favor, quedándose con la casa, una parte de sus bienes y, lo mejor, la custodia de los hijos. Yo solo respondí con media sonrisa y un: digamos que fue un trabajo en equipo, aunque accidental. Salí de ese café con una sensación extraña: no solo me había vengado por mí, también le había dado justicia a otros sin proponérmelo. Pero ahí vino el giro inesperado: su exesposa me ofreció trabajo. Sí, en serio. Tenía una empresa pequeña que estaba creciendo y necesitaba a alguien de confianza. La ironía era brutal: pasé de ser víctima de su esposo a ser aliado de ella. Y acepté. Empecé a trabajar con la exesposa de mi antiguo jefe. Al principio pensé que sería raro, incluso incómodo, pero la verdad fue lo contrario: el ambiente era 100 veces más sano que en la otra empresa. No había gritos, no había humillaciones, no había esas reuniones eternas donde te hacían sentir menos. Era todo lo contrario: confianza, respeto y oportunidades reales.
Con el tiempo, me convertí en una especie de mano derecha de ella. Yo conocía bien cómo se movía el mercado y, sobre todo, sabía cómo funcionaban los trucos sucios que usaba su exmarido. Esa información era oro puro. Un día, mientras organizábamos cuentas, ella me dijo con un tono casi malicioso. ¿Sabes lo gracioso? Tu exjefe sigue intentando levantar un nuevo negocio, pero fracasa una y otra vez. No aprende. Yo creo que está desesperado. La verdad, me dio un poco de risa. El tipo que me estafó, el que me robaba horas de trabajo y dinero, ahora gateando de proyecto en proyecto sin éxito. El karma tenía sentido del humor. Y lo mejor vino unas semanas después. Resulta que hubo un evento de networking en la ciudad, de esos donde se reúnen empresarios, emprendedores y toda la gente importante. Yo fui invitado como parte de la nueva empresa. ¿Y adivinen quién también estaba ahí? Exacto, mi exjefe, vestido con un traje barato y con una sonrisa falsa que apenas podía sostener. Cuando me vio, se le borró la sonrisa al instante. Yo me acerqué con calma, extendí la mano y le dije. ¿Qué tal, jefe? Perdón, ¿es jefe? Se quedó en silencio, pero lo más humillante vino cuando la organizadora del evento me presentó públicamente como el nuevo socio clave en la empresa nombre de su exesposa. La cara de él fue un poema, mezcla de rabia, sorpresa y ganas de desaparecer. En ese momento entendí que mi venganza no fue solo hundirlo, fue superarlo. No necesitaba verlo arruinado para disfrutar, bastaba con mostrarle que yo estaba mejor que nunca. Esa noche, mientras lo veía solo en una mesa, rechazado por todos los empresarios que antes lo adulaban, pensé. Él me robó, me humilló y me subestimó. Y yo lo hundí, pero lo hice con inteligencia. El karma fue el que firmó el cheque. Después de ese evento, pensé que ya había tenido suficiente. Lo vi derrotado, sin poder, y eso me bastaba. Pero la vida me tenía guardada una oportunidad que parecía escrita por un guionista con humor negro. Un mes después, se organizó una conferencia empresarial en la ciudad. El tema central, ética en los negocios. Mi nueva jefa, la exesposa de mi exjefe, fue invitada como panelista principal, y para sorpresa de todos, también lo invitaron a él como ponente, probablemente porque todavía tenía nombre en el mercado, aunque ya estuviera en declive. Yo iba como parte del equipo de apoyo, sin esperar nada. Pero cuando me enteré de que ambos hablarían en el mismo panel, supe que el karma estaba a punto de hacer un show en vivo. El día de la conferencia, el auditorio estaba lleno. Empresarios, estudiantes de negocios, periodistas, cámaras, todo. Mi exjefe subió primero al escenario. Intentó hablar con esa arrogancia que lo caracterizaba, diciendo frases como: el secreto del éxito es tratar a tus empleados como familia. Casi me atraganto de la risa en la parte de atrás. El tipo que me estafó diciendo eso. Y justo cuando estaba en su momento, le tocó hablar a mi jefa. Ella sonrió, tomó el micrófono y dijo: el verdadero secreto del éxito no es explotar ni robar, sino reconocer que el talento es más valioso que el dinero. Y lo digo con pruebas, porque mientras algunos aquí engañaban y abusaban de sus empleados, nosotros hoy trabajamos con esos mismos empleados, y miren dónde estamos. El público explotó en aplausos. Yo sentí que me hervía la sangre, pero esta vez no de rabia, sino de satisfacción. Mi exjefe estaba rojo, sudando, incapaz de mirarnos. Y para rematar, al final de la conferencia, varios empresarios se acercaron a mí, no a él, para pedirme tarjetas de contacto.